Nietzsche en el siglo XX nos habla sobre la muerte de la verdad, haciendo referencia a los grandes absolutos, es decir, las cosas de las cuales creemos tener la certeza de conocerlas tal y como son. Son imposibles de ser alcanzadas. Nietzsche con esto no niega la realidad, sino que la cuestión está en si tenemos la capacidad de alcanzarlas, aunque la verdad se encuentre en algún lado. En consecuencia de esto, nos caemos en las interpretaciones como intento de limitar la realidad y encerrarla en un campo donde creemos tener control de ella. Una de las frases que sintetiza el argumento de Nietzsche es que no existen los hechos, solo interpretaciones. Y estos hechos no son absolutos, sino que dependen de diferentes factores, y a partir de estos existen diferentes interpretaciones de los mismos. Un ejemplo de la poca certeza en cuestiones de la realidad y la relación entre la interpretación y los factores que la componen es la muerte. La muerte es algo de lo que creemos tener certeza, pues al fin y al cabo, la muerte es un hecho, pero la muerte per se no es un hecho absoluto. Hay personas que interpretan la muerte de diversas maneras, e incluso que la interpretan como el comienzo de una vida, al tratarse de la muerte. Sin embargo, no podemos objetar contra esas interpretaciones, puesto que no tenemos la certeza sobre el hecho de la muerte. Por lo tanto, esas interpretaciones se derivan a causa de esto. Por otro lado, en cuanto a la noción de verdad, el primer Wittgenstein adopta sin más el criterio correspondentista, puesto que, en virtud de la relación isomórfica, es decir, de misma forma, entre el lenguaje y el mundo, la verdad se constituye como resultado entre el sentido de una proposición y un hecho. Pero dado que el segundo Wittgenstein postula distintos usos posibles del lenguaje, más allá del descriptivo, la aplicación del criterio semántico de verdad parece quedar restringida al ámbito del lenguaje meramente descriptivo. Wittgenstein también nos dice que no existe verdad fuera de la ciencia, pues no hay verdad o ausencia de ella en aquello que provenga de un constructo axiomático, por lo que la verdad en un sistema así es bastante relativo o simplemente no existe. En cuanto al lenguaje, Nietzsche, este pregunta si el lenguaje es la expresión adecuada de todas las realidades, pues según Nietzsche buscamos ordenar lo que no tiene un orden humano al darle un significado. Nos permitimos a reglas compartidas, donde el lenguaje es una de ellas, la más cultural, la más fabricada por el hombre. Una edificación gramatical que busca ser de todo un asunto inteligible, sin reparar que el lenguaje peligra de estancamiento y, por lo tanto, de que seamos engañados por él. El lenguaje hace de un instrumento que nos ayuda a resolver los problemas humanos, conflictos que, paradójicamente, se propician a partir de su uso, pues pretende desentrañar nuestros problemas ontológicos, cuando en realidad ha contribuido a fabricar esos mismos, al inventar las cosas, su perennidad, su sustancialidad, su existencia, mientras solo indagan tangencialmente a la vida. Mientras tanto, Wittgenstein nos indica que el lenguaje es el conjunto de formas lingüísticas y expresiones gramaticales con las que delimitamos nuestra realidad, donde se transporta la esencia de las cosas a la realidad cotidiana. Es decir, nuestro lenguaje lo utilizamos para describir todo a nuestro alrededor y nuestra existencia. Estas formas lingüísticas son la manera en la que se expresan las personas, por la cual estas formas pueden variar dependiendo de diferentes factores como la cultura. En la teoría pictórica o figurativa del significado del Tractatus de Wittgenstein, donde esencialmente nos dice que nuestro lenguaje y nuestro pensamiento tienen sentido
y referencia porque son pinturas, figuras o representaciones de las cosas del mundo. Llamamos representación a toda realidad que sustituye, imita o refleja a otra. Un cuadro puede representar un paisaje, un retrato a la persona retratada, un mapa a las calles de la ciudad, una partitura a la música que con ella podemos interpretar. Wittgenstein señala que con frecuencia nos hacemos representaciones de las cosas. Quiero concluir reflexionando sobre todo esto, diciendo que las cosas son sin la necesidad de nuestro señalamiento. Apartarse momentáneamente del uso corriente del lenguaje y saber que solo una construcción cultural podría aligerarnos del peso valorativo y sentimental de él. También de construir los pronunciamientos de verdad que le hemos adjudicado, sobre todo históricamente. Quiero decir con esto que el lenguaje no solo trae consigo una carga moral, sino también un lastre histórico. Es decir, fijamos nuestra identidad mediante palabras que permanecen inmutables a lo largo del tiempo, pues empoderamos el lenguaje como reflejo fiel de nuestra identidad. El lenguaje y su poder metafórico no deben de ser confundidos con la verdad, pues no todo puede ser dicho con palabras.